Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Queridos amigos, tengo que contarles que la entrevista que le hicimos al señor coronel John Marulanda queda para la historia. A mí me parece un documento radial histórico. La exposición que hizo el coronel John Marulanda es la exposición más perfecta, mejor hecha, mejor construida, desde todos los aspectos de los inmensos conocimientos que él tiene en historia militar, desde luego, en derecho, porque es un jurista, y en ciencia militar y en práctica militar, porque él es un soldado y no ha sido soldado de escritorio, sino de combate. ¿No creen ustedes lo mismo? Para mí, un tropero que llaman. Pero qué tropero, y al mismo tiempo que intelectual, y al mismo tiempo que académico, y reúne todas esas condiciones y nos dice ¿qué es esto de acabar con la inteligencia militar? Por Dios, sin inteligencia militar no hay desarrollo militar, no hay combate, no hay vida. Y recuerda al tal Efialtes, que fue el que terminó por destruir a Leónidas, él lo llama Leonidas, otros lo llaman Leónidas, el héroe griego que esperó en las gargantas de las Termópilas a un ejército gigantesco y que lo estaba derrotando, hasta que vino el traidor Efialtes. Si no fuera por la inteligencia militar, doctor Fernando y compañeros de la mesa, Santiago, Sergio, nuestras gloriosas fuerzas militares no hubieran podido dar de baja al terrorista de las FARC, alias Raúl Reyes, el 1 de marzo del 2008, o no hubieran podido dar de baja alias el Mono Jojoy el 22 y 23 de septiembre del 2010, no hubieran podido dar de baja alias Martín Caballero el 24 de octubre del 2007, a Alfonso Cano el 4 de noviembre del 2011. Gracias a esa labor de inteligencia militar, Colombia se libró de muchos como estos terroristas, pero he mencionado estos que son los la operación Jaque no habría podido ocurrir, por ejemplo, sin inteligencia militar. Fue un puro acto de inteligencia militar, la operación Jaque. Y obviamente sin un solo disparo. Sin un solo disparo. Y obviamente contando los perfiles de las personas que estaban actuando y calculándolas y midiéndolas con un éxito sorprendente. Una operación pues tan brillante que mire usted cómo han perseguido después al autor y al director de esa operación, ¿no? Porque les pegó demasiado duro. Esto, señores, esto es una cosa muy peligrosa. Lo que hicieron, inclusive desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Defensa contra la inteligencia militar, no tiene perdón. Pero en últimas, qué sabio es el pueblo colombiano, ¿no? En medio de todas estas vicisitudes le preguntan a los colombianos qué opinan sobre las instituciones y el 86% da su voto afirmativo y favorable a las fuerzas militares de Colombia, al ejército de Colombia. La institución más amada, más respetada y más querida por los colombianos. 86%. Y al gobierno le corresponde una tarea muy compleja y es salir a hacer claridad, doctor Fernando, de los rumores, de lo que se dice, de respecto de quién está detrás o no está detrás de ese desprestigio del mismo Ejército Nacional. ¿Y quién es Efialtes? ¿Quién juega ese papel? ¿Quién jugó ese papel? ¿Quién dijo por dónde se podía penetrar la inteligencia militar para dar los nombres del general y de los coroneles y de los mayores que por cumplir su deber han sido puestos en la picota pública? Claro. Y entonces uno se pregunta quiénes los van a reemplazar y cómo van a obrar esos que vienen en reemplazo de los que han sido sacrificados y qué van a hacer. Dice, bueno, averiguamos por la gente y sabemos y tratamos de averiguar quiénes son amigos y quiénes son enemigos y armamos carpetas sobre eso o mejor no hacemos nada. No averigüen porque eso es perfilar, ¿no? Que no vayan a averiguar pues porque eso es perfilar. Y es que perfiladores, nosotros somos perfiladores. Pues sí, ¿no? Cualquiera que use Google está perfilando. Cada vez que usted pone el nombre de cualquier persona en Google, pues eso es perfilar, ¿o no? Oiga, Sergio, doctor Fernando, pero un asunto. ¿Ustedes no creen, yo lo estaba pensando anoche, que es que ya es uno de los últimos pasos que les falta? Porque fíjese, controlan FECODE por completo, es decir, controlan todo lo que es la educación pública de niños y niñas en Colombia, están
avanzando a pasos agigantados para terminar de controlar todas las universidades públicas y algunas privadas. Se tomaron varios medios de comunicación que otros eran independientes y hoy publican una cantidad de cosas sin verificar y sin tener un análisis riguroso. Y como usted bien lo dice, doctor Fernando, el Ejército Nacional sigue teniendo gran favorabilidad entre la población en Colombia y entonces hay que acabarlo. Y todo aquello que implique la defensa de una institucionalidad particular, que es en últimas la defensa de la constitución política y del sistema actual, entonces hay que acribillarlo. Y entonces están entrando por la inteligencia militar, que es una forma de dejar al ejército sin herramientas, y con eso queda la constitución sin protección, doctor Fernando. Después de ahí, lo que quieran. Pero claro, se lo están tomando todo y les falta el ejército y entonces lo destruyen. ¿Ah? ¿No es así? Bueno, pero sí, así es, tal cual. En medio de toda esta tragedia, doctor Fernando, parece que se ven cosas buenas por anunciarse, cuando menos. El expresidente Uribe ha estado trabajando fuertemente, lo ha pedido, lo ha solicitado en todos los tonos al gobierno para que haya un salvavidas urgente para las empresas en Colombia que se quedaron sin un peso para poder pagar la nómina. Ya ayer hubo una serie de reuniones muy importantes con el ministro Alberto Carrasquilla. Están analizando de dónde van a sacar los fondos de financiación para poder crear un programa de 2 billones mensuales de pesos para subsidio de nómina para algunas empresas. Es un anuncio que estará a darse se podrá dar en cualquier momento y se los vamos anticipando al oído. Eso es lo que viene en tema de ayuda para los que se han quedado sin con qué pagar. ¿Y sabe qué es lo triste ahí, Demar? ¿Sabe qué me preocupa a mí, como dijimos esta mañana? Que fíjense, el gobierno está diciendo, perfecto, aceptamos la invitación a apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el pago de sus nóminas, un poco lo que dijo en estos micrófonos el presidente de FENAL con el tema del pago tripartito, pero doctor Fernando, tenemos unos sindicatos que están diciendo que a los trabajadores no se les puede quitar absolutamente nada, que tienen que mantenerse el pago de interés a las cesantías, que ni piensen en tocar las primas, etcétera. Entonces, paradójicamente, algunos sindicatos irresponsables serán los responsables de la pérdida masiva de empleos en Colombia, doctor Fernando. Porque nadie ha descubierto suficientemente la dimensión, la gravedad que tiene la crisis económica que se deriva del manejo del coronavirus. Nadie. Y dan unas noticias que son completamente equívocas. La noticia de la inflación. A ver, ¿cómo presentaron la noticia de la inflación? Gran éxito, cayó la inflación. La más baja inflación desde el 2013. Pues claro, si nadie está comprando nada, ¿cómo quiere que suban los precios? Absolutamente esa imposible. Es la realidad, ¿no? esa es la realidad. Y los únicos precios que suben son de los que pues la gente está comprando, que es evidentemente el sector de alimentos y bebidas. Que sube un 2%. Esa es la inflación real. En eso subió el costo de vida para los colombianos, que está concentrado en el tema de los alimentos, porque no están comprando un par de zapatos, ni una camisa, ni un artículo de lujo, ni nada. No están comprando nada. Lo que están comprando es comida para subsistir. Y a propósito de eso, otro precio que sube, el precio del impuesto predial en Bogotá. A ver, no, ese sí no para ni con COVID, doctor. Lo que faltaba, ¿no? Pero ustedes entienden a la señora Claudia López, ¿ustedes entienden? Me parece que es el 5 de junio, cuando hay que pagar el impuesto predial. Dicen que para ganar el descuento, eso es mentira, eso es una falsedad, para no tener que pagar una sobretasa o para no tener que pagar una multa, hay que pagar el 5 de junio. Y se pregunta uno, ¿y con qué? A ver, doña Claudia, ¿con qué? Los arrendamientos se acabaron, entre otras porque el gobierno, con unas declaraciones completamente irresponsables del ministro de Trabajo, que no tiene ni idea sobre estas cosas, terminó por decirle a la gente que no pague arriendo, que para qué. Aunque después sacaron decreto en medio de la emergencia explicando cómo era el tema de los arriendos, ya muy tarde, y ya muchísimos arrendatarios, y tengo noticias de primera mano de mucha gente que tiene locales, oficinas en arriendo, muchos arrendatarios se están haciendo los locos, no pagaron abril y seguramente no pagarán mayo, y ahí se seguirán haciendo los locos, pues también muchos avispados, ¿no? Porque hay gente que aún tiene caja y pues aprovecha esos boquetes para no hacer los pagos que les corresponden. Desde luego, pero el gobierno dio el ejemplo. El gobierno abrió
la brecha, y una vez que se abre la brecha y se tiran las aguas por ahí, ¿quién las para? No las para nadie. Pero Claudia López sube el impuesto predial. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? En estas circunstancias, entonces, no hay arriendos, no hay operaciones de compraventa. Dígame, ¿quién está comprando un local comercial? ¿O quién está comprando una bodega? ¿O quién está comprando una casa o un apartamento? Pues nadie. Entre otras cosas porque no se puede ir a mirarlo. No se puede ni mirar ni se puede trastear. Los trasteos también están prohibidos, ¿no? Correcto. La situación, claro, están prohibidos los trasteos. Entonces, la situación de la finca raíz no puede ser más delicada. Y le cae la alcaldesa, la señora Claudia López, a los propietarios de todos los terrenos, los bienes inmuebles en Bogotá, con un impuesto predial adicional, aumentado. Nos enloquecimos, ¿o no? O se enloqueció la señora, cuando menos ella. Muy complicado el panorama para los capitalinos, enfrentando precisamente ese predial, enfrentando una falta de liquidez, una falta de caja, enfrentando muchísimos retos. Es que recuerden ustedes, hay mucha gente que además vive de los arriendos. Entonces, pues no solamente se quedaron sin con qué vivir, sino que ahora también les cae pues el distrito a cobrarle unos prediales que la gente simplemente no tiene con qué pagar, y es que la gente no se puede inventar la plata para pagar, ¿no? Y pensemos en los municipios, doctor Fernando, porque ayer, por ejemplo, o antier, la Federación Nacional de Departamentos insistía en las graves, el impacto que van a tener para las finanzas departamentales, la caída en las ventas del licor, cigarrillos, etcétera. Y ustedes saben que eso implica pues un recurso muy importante, cerca de 2 billones de pesos al año. A eso agréguenle que la gente no tiene cómo pagar el predial, que es un ingreso muy importante para los municipios, de manera que pues lo que se viene va a ser muy difícil, doctor Fernando, porque las entidades territoriales están en últimas sin recursos. ¿Usted recuerda, Santiago, cómo se llamaba al Estado por su vocación de vivir de las cosas que estaban, pues que eran más o menos prohibidas, del licor, del cigarrillo, de todas las cosas a las que le ponían impuestos? El Estado cantinero. Este ha sido un Estado cantinero. ¿De qué? Del vicio. Viviendo de la cantina, claro. Viviendo de la cantina. ¿Quién vive de la cantina? Pues el cantinero y el departamento. El departamento vive de la cantina. Y entonces las rentas municipales y entonces las rentas departamentales y las industrias licoreras, la maravilla. ¿De qué viven? Hombre, pues digámoslo con toda franqueza, de emborrachar a la gente, ¿o no? Bueno, hay que destacar. Pero eso viene desde la colonia, ¿no, Sergio? Eso viene desde el monopolio de los aguardientes. Pero destaquemos lo que han hecho las licoreras en estos tiempos de crisis. También me parece que hay que resaltarlo, y es que pues muchas de ellas, o casi todas, han volcado su producción de licor a producción de alcohol antiséptico, ¿no? Aprovechando sus capacidades pues para producir alcohol en tiempos en que todo el mundo necesita un tarrito de alcohol para lavarse las manos. Importantísimo, buenísimo, pero pues digámoslo con franqueza, y no estamos en contra de los licores, ni vamos a tomar esa posición pues pacata, no al licor, pero por Dios, volver a la prohibición, no, en absoluto. El licor es un dato, es un hecho de la sociedad contemporánea. La gente toma licor, o toma vino, o toma aguardiente, o toma ron. Pero pues digámoslo con toda franqueza, es de allá de donde provienen las rentas departamentales. Y pues las rentas municipales del impuesto predial. Es decir, de unos bienes que perdieron precio, pero por los que van a cobrar más. ¿Usted se imagina el contrasentido? ¿Cuánto vale su apartamento? ¿Cuánto vale su casa? No, vale tanto. Mentira, nadie me da un peso por la casa, no la puedo vender. Pero me paga más impuesto predial. Y con los precios además cayendo en picada, porque mucha gente, para evitar precisamente embargos, remates que vendrán ante la falta de liquidez, pues seguramente va a salir a buscar rematar los inmuebles a lo que le den. Y eso, por supuesto, va a llevar hacia abajo los precios de la finca raíz en el país, como los está llevando en el mundo. Bueno, y seguimos hablando de perfiles y seguimos hablando de investigaciones. ¿Qué tal los bancos? No, porque nos caen. Usted, hombre, por Dios. Usted quiere un peso prestado. Venga y me hace esta confesión. De las 3 últimas generaciones y las suyas. ¿Usted qué es? ¿Usted qué hace? ¿Usted cuánto gana? ¿Usted cuánto se gasta? ¿Usted todo? ¿No? ¿Qué enfermedades ha tenido?
Todo, para saber qué seguro le contrato, todo lo tiene que decir. Todas las relaciones comerciales que tenemos como ciudadanos, doctor Fernando, están sujetas al perfilamiento por parte de quien me va a prestar un servicio. Todos. El banco, la compañía de celular, la compañía que me da el servicio fundamental de electricidad, de agua o de alcantarillado. ¿Quién no? El que me da la tarjeta de crédito. Pero claro, eso hacen los bancos, claro. Pero claro. Claro, el banco que llama a ofrecer tarjeta de crédito no es que llamen a números al azar, lo tienen usted perfectamente perfilado, saben en qué rango está usted para ofrecerle cuánto dinero, evidentemente, la gente está perfilada y eso pues de ilegal no tiene nada. Además, todo esto se construye, o gran parte de esto también se construye con información pública, con información que voluntariamente la gente ha puesto en redes. Al que sí han perfilado muy bien y le hicieron seguimiento en su vuelo desde la Argentina hasta Bogotá fue al secretario de Movilidad de Claudia López, que por fin pudo aterrizar en Bogotá ayer. Casi no lo logró. Sobre su cadáver, supongo, ¿no? Sí, porque ya dijo que dijo, abren ese aeropuerto sobre mi cadáver. Dijo. ¿Y pudo aterrizar? Claro, mire. Sí, llegó repatriado. Del embajador Pava, que está, pues es el embajador de Colombia en la Argentina. El embajador Pava logró llevar a buen término este viaje de repatriación de colombianos en la Argentina, en el que aterrizó pues el secretario de Movilidad de doña Claudia López. Él aterrizó, recuerde usted que había salido del país en varias ocasiones a la Argentina, donde tiene su familia, y logró aterrizar ayer con 146 colombianos que estaban en ese país. Esperemos que sin coronavirus. Esperemos, porque nos están repatriando una cantidad de gente y no tenemos ni idea si viene con coronavirus o sin coronavirus. Llegó también vuelo del Reino Unido ayer, más de 120 connacionales repatriados desde allí, uno de los focos de infección más grandes en este momento en Europa. El mayor, perdóneme, sí, no señor. De los más grandes. Señor. El mayor número de muertos en este momento lo registra el Reino Unido. Bueno, pues de allá llegaron ayer más connacionales repatriados en estos vuelos humanitarios. Bueno, y entonces les toman la temperatura. ¿No le parece? Sí, y los hacen hacer la cuarentena en Bogotá. Pero por ¿qué tan vigilada es la cuarentena? ¿Cuáles son las claro. Por cuenta de ellos. Eso no tiene que ser. No es una cuarentena vigilada, no es como la que le hicieron a los que trajeron de Wuhan. No, 178 colombianos, corrijo la cifra, 178 son los que llegaron en ese vuelo humanitario el día de ayer y son ya más de 2.500 connacionales los que han regresado al país desde distintos lugares del mundo a través de este plan de retorno. Y antes de ir con un invitado muy especial, viejo amigo de esta casa, es que los amigos, aquí tengo que mandarle un abrazo muy estrecho a Julián Vicente Holguín, Cali. Los amigos de verdad, ahí están con nosotros en primera línea. Pues antes de ese invitado, ¿qué fue lo que pasó con el Tribunal del Valle y con los presos de Villahermosa? Gravísimo. Pues vea, el tribunal acaba de decidir que por las condiciones de hacinamiento en un proceso que lleva casi 5 años, en esa cárcel debe haber algo así como capacidad para 3.000 cupos y hay más de 5.000 presos. Entonces, por las condiciones de hacinamiento, el tribunal dio la orden de que tiene que descongestionarse la cárcel, so pena de que de ahora en adelante, cada mes que pase, se le debe cancelar un salario mínimo a cada uno de los privados de la libertad, por las condiciones de hacinamiento. ¿Y esa facultad de dónde la sacó el tribunal o qué? No sé. No, es que no logro digerir las tutelas aguantan todo. Pero ustedes que son abogados, Sergio y Demar, dígame, ¿por qué es posible que haya salido la ley? Yo por eso le preguntaba ayer a un ilustre penalista que estuvo con nosotros y fue que ya derogaron todo lo que yo enseñé toda la vida sobre derecho penal y su vinculación con el derecho constitucional, sobre la presunción de inocencia, sobre la necesidad de oír a las personas. Yo creí que todo eso lo habían derogado y resulta que no. Y entonces me pregunto, un juez no puede hacer sino aquello para lo que está facultado. ¿Quién faculta a un juez para ordenar el pago de un salario mínimo a alguien? Dígame, yo quiero conocerlo. Sí. No. ¿Y por qué se quedan callados? No, doctor Londoño, pues ¿qué puede decir uno ante esto? Bueno, y entonces nos vamos para un país que aparentemente ya venció también el coronavirus, México. Lo venció. Pero ¿y qué hace? Pues eso es lo que están diciendo. Eso es lo que está diciendo AMLO,
que ya bajó que ya pasaron la curva, la parte alta de la curva, que ya están en descenso y que ya lo del coronavirus es una pesadilla que ya pasó. En un 26.025 contagiados, de un día para otro 1.120, más de 2.500 muertos, 236 ayer. Así que ese es el panorama que enfrenta México. Bueno, en un minuto estaremos con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. En un minuto. Y les hablábamos al oído. 7 de la mañana, 50 minutos.